Bienvenido a una lección sobre cómo determinar si una tabla de valores se representa a una función lineal. Comencemos hablando de la tasa de cambio entre dos puntos. Dados dos puntos x sub 1, y sub 1 y x sub 2, y sub 2, la tasa de cambio entre los puntos en el intervalo x sub 1 a x sub 2 se determina calculando la siguiente relación. La tasa de cambio es igual a, en general, el cambio en la salida dividido por el cambio en la entrada. Donde si tenemos coordenadas c, podemos decir que la tasa de cambio es igual al cambio de y, dividido por el cambio de x. O podemos usar esta letra griega delta para representar el cambio. Entonces, para encontrar el cambio de y, encontramos la diferencia de las coordenadas y, que sería y sub 2 menos y sub 1. Y para determinar el cambio de x, determinamos la diferencia de las coordenadas x, que sería x sub 2 menos x sub 1. Pero las variables no siempre serán c, por lo que es importante reconocer que las entradas serían los primeros valores en los pares ordenados, y las salidas serían los segundos valores en los pares ordenados. Ahora que sabemos cómo encontrar la tasa de cambio entre dos puntos, si una función es lineal, entonces la tasa de cambio será la misma entre cualquier par de puntos. Esta tasa de cambio constante es la pendiente de la función lineal. Entonces, mirando el ejemplo 1, se nos pide determinar si la función dada por la tabla es lineal calculando la tasa de cambio entre varios pares de puntos. Si es lineal, da la pendiente. Y para mantener las cosas organizadas, vamos a usar una tabla como esta donde la primera fila será el cambio en la salida, o el cambio en y. La segunda fila será el cambio en la entrada, o el cambio de x. Y la fila final será para la tasa de cambio que es, nuevamente, el cambio en la salida dividido por el cambio en la entrada. Entonces usaremos esta primera columna para determinar la tasa de cambio dada por este par ordenado y este par ordenado, o este punto, y luego usaremos esta columna para determinar la tasa de cambio entre este punto y este punto. Usaremos la tercera columna para determinar la tasa de cambio entre este punto, y finalmente use esta última columna para determinar la tasa de cambio entre este punto y este punto. Hagamos esto en la próxima diapositiva donde ya he resuelto algo de esto. Así que primero nos enfocaremos en estos dos puntos, dado por estos dos pares ordenados. Entonces, primero determinemos el cambio de y, que se da aquí. El cambio de y será negativo 38 menos negativo 74, lo que equivale a 36. El cambio de x será 2 menos 1 negativo, lo que equivale a 3 positivos. Y, por lo tanto, la tasa de cambio entre estos dos primeros puntos es igual a el cambio de y dividido por el cambio de x, que es 36 dividido por 3 que es igual a 12. Ahora, si continuamos, si la tasa de cambio en esta última fila es siempre 12, entonces diremos que esta tabla es una función lineal. Si obtenemos una tasa de cambio que no sea 12, entonces la tabla no sería una función lineal. Entonces, para la siguiente columna, determinaremos la tasa de cambio usando estos dos puntos, entonces estos dos pares ordenados, y colocaremos la información aquí. Entonces, el cambio de y es 34 menos 38 negativo, que es 72. El cambio de x es 8 menos 2, lo que equivale a 6. Y por lo tanto, la tasa de cambio es 72 dividida por 6, lo que equivale a 12. Hasta ahora todo bien. En la siguiente columna, usamos estos dos puntos. Y determinar la tasa de cambio. Y ya he mostrado esto aquí, observe cómo el cambio de y es 48, el cambio de x es 4. La tasa de cambio es 12. Y finalmente, para la última columna, usaremos estos dos puntos, entonces estos dos pares ordenados. De nuevo, ya está aquí. El cambio de y es igual a 132. El cambio de x es igual a 11, la tasa de cambio es igual a 132 dividido por 11, que es 12. Entonces observe cómo, mirando la tabla, las tasas de cambio entre varios de los puntos es 12. Y por lo tanto, la tasa de cambio es la misma, por lo que tenemos una función lineal. Entonces tenemos una función lineal. Y la pendiente es igual a 12. Para verificar si tenemos una función lineal gráficamente, podríamos trazar estos puntos en el plano cartesiano, lo cual ya he hecho para ahorrar tiempo. Así que aquí están los 5 puntos en el plano cartesiano,
y observe cómo podríamos graficar una línea. Eso pasaría por los 5 puntos, que es la verificación gráfica que tenemos una función lineal. Ahora los siguientes dos ejemplos, haremos exactamente lo mismo. La única diferencia es, observe cómo la entrada es ni y la salida es t. Y así, en nuestra tabla, el cambio en la salida es el cambio en t, el cambio en la entrada es igual al cambio en n. Y todavía tenemos la misma proporción para determinar la tasa de cambio. Entonces, usando los dos primeros puntos de la tabla, el cambio en la salida o el cambio de t es igual a 29 menos 2, lo que equivale a 27. El cambio en n es igual a 2 negativos menos 5 negativos, lo cual es positivo 3. Y por lo tanto, la tasa de cambio entre estos dos primeros puntos es 27 dividida por 3, lo que equivale a 9. A continuación, determinaremos la tasa de cambio utilizando estos dos puntos, por lo que estos dos pares ordenados. Entonces, el cambio en la salida, o el cambio en t, es 114 menos 29, lo que equivale a 85. El cambio en la entrada, el cambio de n es igual a 3 menos 2 negativos, lo que equivale a 5. Observe cómo, entre estos dos puntos, la tasa de cambio es 85 dividida por 5, lo que equivale a 17. Por lo tanto, podemos detenernos aquí porque observe cómo las tasas de cambio no son las mismas aquí y, por lo tanto, esta no es una función lineal. Si quisiéramos continuar, también proporcioné ese trabajo aquí. Usando estos dos puntos, el cambio en t es 23. El cambio en n es 1 y, por lo tanto, la tasa de cambio es igual a 23. Usando estos dos puntos, el cambio de t es 385, el cambio en n es 11, la tasa de cambio es 35. Observe cómo para esta función, la tasa de cambio aumenta a medida que aumentan las entradas, o n aumenta. Entonces esta no es una función lineal. Si miramos esto gráficamente, al trazar los puntos en el plano cartesiano, se vería así. Observe cómo no podemos dibujar una línea que pase por los 5 puntos, que es otra verificación. Esta no es una función lineal. Ahora veamos nuestro último ejemplo. Tabla C, observe cómo la entrada es si la salida es h. Entonces determinamos la tasa de cambio entre estos dos puntos. Entonces, el cambio en la salida es igual al cambio en h, que es 34 menos 90, que es igual a 56 negativo. El cambio en la entrada sería el cambio en x, que es 3 menos 4 negativo, que es 7. Entonces, la tasa de cambio es negativa 56 dividida entre 7, lo que equivale a 8 negativos. Continuando, ahora determinamos la tasa de cambio entre estos dos puntos, que ya he hecho aquí. Observe cómo el cambio en h es negativo 16. El cambio en x es 2, la tasa de cambio es negativa 8. Hasta ahora, la tasa de cambio es la misma. Usando estos dos puntos, el cambio en la salida, o el cambio de h es igual a negativo 24. El cambio de x es 3, la tasa de cambio es negativa 8. Y finalmente, usando estos dos puntos, el cambio en h es negativo 24, el cambio en x es 3. Y la tasa de cambio nuevamente, es negativa 8. Entonces negativo 24, 3 y negativo 8. Entonces, como las tasas de cambio son las mismas para varios pares de puntos en la tabla, podemos asumir que la función es lineal. Entonces tenemos una función lineal. Y la pendiente es negativa 8. Para verificar esto gráficamente, podemos trazar estos puntos en el plano cartesiano, que he hecho aquí. Y observe cómo es posible graficar una línea que pasaría por los 5 puntos, que verifica que la tabla representa una función lineal. Espero que hayas encontrado esto útil.